Hola, bienvenidos a otra nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de estar con la doctora Almudena Laris, que es mi amiga. Hola, Almu, ¿cómo estás? Hola, Armel, muy bien, ¿y tú? Bien, contenta de tenerte. Pues miren, algunos de ustedes me pidieron que entrevistáramos a una pediatra y les traigo a una, pero de verdad, buenísima, ¿no? Almudena y yo nos conocemos porque las dos estudiamos en la misma universidad y desde ahí cada quien agarró su camino, yo medicina interna, ella pediatría, y hoy nos va a platicar un poco acerca de mitos y realidades de ser pediatra y de hacer pediatría en México, ¿no? Oye, Almo, para empezar, ¿crees que nos podrías platicar un poco, pues, quién eres dentro o fuera de la medicina, dónde estudiaste y por qué quisiste estudiar medicina? Ok. Pues mira, yo estudié medicina, de hecho, desde que iba en la secundaria, desde que tenía como 12 o 13 años. De hecho, porque mi hermana menor, 2 años menor que yo, falleció por un linfoma. Ella estuvo como un año enferma con este linfoma. Y como siempre que iba yo, no sé, a verla al hospital o la acompañaba o lo que sea, sentía como esta impotencia, como de no poder hacer algo más por ella. Y como que de ahí me quedó como esta semilla de, bueno, a lo mejor ahorita no puedo hacer algo, pero sí me gustaría en el futuro poder hacer algo, ¿no? Por personas parecidas a ella, ¿no? Entonces, como que la decisión la tomé muy pronto. Y aunque esa fue la raíz, pues luego también vas racionalizando, ¿no? Los porqués. Y como que me pareció que la medicina era la forma perfecta de conjugar el interés científico que siempre había tenido, ¿no? Siempre me había gustado las matemáticas, la física, bla, bla, ¿no? La parte más como de ciencia, pero también me interesaba mucho la parte de humanidades, o sea, yo no me veía trabajando sola en una oficina o en un laboratorio o algo así, ¿no? O sea, quería algo que implicara también más contacto directo con las personas y que el impacto de lo que yo hiciera lo pudiera ver como más inmediato, ¿no? Entonces me pareció que la medicina conjugaba perfecto este interés científico como el interés más del contacto humano, ¿no? Por ahí llegué a pensar así como alternativa, también siempre me ha gustado mucho leer y escribir, entonces llegué a pensar en algún momento en la prepa más bien estudiar como literatura o así, pero dije, bueno, o sea, finalmente leer, escribir es algo que puedo hacer en el futuro como hobby, etcétera, etcétera, y la medicina es o la haces y te comprometes o no la haces, ¿no? No puede haber medias tintas, ¿no? Así es. Sin definitivamente demeritar otras profesiones que también son muy comprometidas, ¿no? Ajá. Y bueno, yo estudié medicina en la Universidad Panamericana, también desde bastante pronto en la carrera de medicina decidí que quería especializarme en infectología, ¿no? Recuerdo así como desde las primeras clases de microbiología que dije, ¡ah! Qué emocionante es este mundo de la, ¿no? De la infectología, me pareció así como fascinante, súper amplio, como algo de lo que nunca te podías aburrir. Entonces también desde muy pronto, como desde que iba en segundo de la carrera, supe que quería hacer infectología y definitivamente me alegro de haberlo hecho. Para mí sigue siendo como la especialidad más interesante de la medicina y bueno, creo que ahora con la pandemia nos queda más claro lo importante que es, cómo cambia todo el tiempo y cómo los retos son diarios de conocer nuevas enfermedades que van surgiendo o reemergiendo. Y la decisión de hacer pediatría es así hasta que iba ya en el servicio social. Sabía que quería hacer infectología, pero tenía mucha duda de si irme por el camino de la medicina interna o por el camino de la pediatría, ¿no? Por un lado, a mí me encantaba, a mí me tocó hacer como varias de las rotaciones y el servicio social en nutrición, y nutrición me fascinaba y eso me hacía tener ganas de hacer medicina interna ahí. Pero por otro lado, siempre me ha gustado el contacto y el trabajo con los niños, ¿no? Y conocí a un pediatra desde ese entonces que ha seguido siendo mi maestro, él es infectólogo pediatra, y como que él me hizo pensar como si logras pues ayudar a que un niño se cure, es como ese niño va a tener toda una vida por delante, ¿no? O sea, el impacto que tienes Ay, en que qué esa bonito. persona tenga una vida sana por delante es como súper, súper grande, ¿no? Y al final, pues, decidirme por el camino de la pediatría. Oye, qué bonito, lo que acabas de decir. No, no lo había visto desde esa perspectiva. Y entonces, ¿cómo fue para ti hacer el ENARM y seleccionar pediatría y qué opciones había para hacer residencia para ti?
O sea, si puse, creo que justo empezó por nuestro tiempo cuando podías poner una segunda opción, ¿no? Creo que fue como un año después. No, para mí ya, en el momento, o sea, si bien me costó inicialmente la decisión, ya que la tomé estando en el servicio social, fue como, ya no tenía duda, ¿no? De que mi decisión era hacer pediatría y esa era la especialidad que quería, ¿no? Y que ya no me veía en otra. Y para mí, y pues el ENARM, digo, creo que para todos siempre fue un momento como de mucho reto porque de eso dependen muchas cosas en el futuro, pero también siempre he pensado que si bien los exámenes son una forma objetiva de evaluarnos, la verdad es que tampoco es que midan qué tan bueno, necesariamente qué tan bueno eres como médico, ¿no? O sea, para mí era simplemente, pues, algo que tenía que hacer para lograr mis siguientes objetivos, para dar el siguiente paso, pero creo que es algo a lo que tampoco se le debe dar un foco tan grande como de pronto se le da, ¿no? Finalmente es un examen que se tiene que hacer para tomar decisiones, pero no pasa de ser eso, ¿no? Un examen y eso no te define como bueno, como mal médico. Y luego, ¿dónde hiciste tu pediatría, tus rotaciones o cómo supiste qué opciones tenías de hospitales? Bueno, de hecho, las rotaciones de pediatría en la carrera las hice en el siglo XXI, y en el internado me tocó en uno de los hospitales de la Ciudad de México. Y la verdad es que ninguno de los sistemas me encantaban, ¿no? Desde el punto de vista académico, bueno, el siglo XXI académicamente es un buen lugar, pero el sistema del IMSS, la verdad es que nunca sentí que fuera tan para mí, ¿no? Entonces realmente no había rotado en ninguno de los dos como institutos nacionales de salud, que eran los que más me llamaban la atención, como por la parte académica, ¿no? Entonces estaba principalmente entre hacerlo en el INP o en el Hospital Infantil de México, y fue más como platicar mucho con gente de los dos lados, y la verdad es que al final me pareció que eran opciones muy similares, o sea, que en ambas la oferta académica era muy buena, que en ambas iba a poder salir como buena pediatra, en ambas iba a haber casos de pacientes muy complejos y también que en ambas el camino era bastante duro, ¿no? Y también escuchabas muchas cosas de que pues te trataban mal, las guardias eran muy pesadas, etcétera, etcétera, pero finalmente en los dos lados tenías como este balance de lo positivo académico con que se iba a ser como un reto fuerte, ¿no? Entonces, la verdad, entre el INP y el Infantil de México prácticamente me acabé yendo un poco más por cercanía, ¿no? Porque me pareció que los dos eran opciones muy similares en todos los aspectos, ¿no? Hice eso, pediatría en el Infantil de México y también luego infectología en el Infantil de México. Oye, para nosotros que no estamos como muy familiarizados con todo el mundo de la pediatría, ¿cuál es la diferencia entre los dos? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿O qué es lo que más destaca de uno y de otro? La verdad es que los dos son institutos nacionales de salud. De hecho, el Hospital Infantil de México, aunque no lleva el instituto, exactamente, ¿no? A diferencia de todos los demás institutos que se llaman Instituto de la Cardio, Instituto de Neuma, bla, 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 enfermedades respiratorias, etcétera. El Hospital Infantil de México de hecho, fue el primer Instituto Nacional de Salud. Lo fundaron en 1943. Pero existen dos institutos nacionales, o sea, como que justamente del infantil hubo una escisión también hace un buen número de décadas. Y fue gente realmente que se había formado en el infantil que se fue a fundar el Instituto Nacional de Pediatría, que originalmente se llamaba IMAN, finalmente le dieron el nombre de Instituto Nacional de Pediatría, pero los dos son los institutos nacionales de pediatría en el país, solo con distintos nombres, ¿no? Entonces, eso, creo que el estándar académico en ambos es bastante alto. Como casi siempre pasa, a lo mejor hay momentos en que cierta subespecialidad es un poquito mejor en uno, cierta subespecialidad es un poquito mejor en otro, se enfocan más a ciertas patologías uno que otro, pero te diría que ambos tienen tanto una formación como una mentalidad bastante parecidas y también la población a la que atienden es la misma, ¿no? O sea, en general son pacientes de bajos recursos y que no tienen ningún derecho a audiencia, ¿no? Entonces también las poblaciones, el tipo de patologías, la gravedad de los pacientes es muy parecida entre ambos institutos.
¿Y cómo fue para ti el llegar a hacer la residencia? Porque como que hay muchos mitos de que la residencia de pediatría es muy dura, ¿no? O sea, que son muy duras con los residentes, que hay como mucho maltrato. Bueno, yo no estoy en ese mundo, pero cuando yo era interna o estaba haciendo el servicio, eso era lo que escuchaba. No, hombre, en pediatría te va como chancla. ¿Qué tan cierto es eso? Por supuesto, tú nos vas a contar lo que a ti te tocó, ¿no? O sea, tú no puedes hablar en nombre de todos los pediatras, pero tú, ¿cuál fue tu experiencia en tu hospital? Sí, mira, tiene mucho de cierto, pero también pienso que afortunadamente eso está empezando a cambiar, ¿no? O sea, sí, pediatría es de las especialidades en las que siempre ha existido mucho, creo que tanto para bien como para mal, ser como muy estrictos. Y sí, claro, tiene su lado bueno porque creo que se funda muchas veces en que pues, nos sentimos muy comprometidos con nuestros pacientes, no queremos cometer errores con nuestros pacientes, ¿no? Más que con los niños chiquitos, así que si te equivocas en un número, en un cálculo, en cualquier cosa puede ser algo muy grave, ¿no? Entonces creo que por el lado positivo se fundaba bastante en este sentido como de compromiso con los pacientes y de no querer cometer errores, pero también creo que tiene un fundamento pues hasta cierto punto arcaico, ¿no? De jerarquías como muy, muy duras y poco flexibles, ¿no? Ciertamente las jerarquías hasta cierto punto son necesarias en un hospital porque alguien tiene que llevar la batuta de la responsabilidad, ¿no? Pero creo que sí eran demasiado inflexibles y que a veces se caía en cuestiones innecesarias, ¿no? En cuanto a guardias demasiado largas, guardias de castigo, cosas que yo pienso que no promueven la enseñanza de una persona, ¿no? O sea, si tú eres bueno y eres comprometido, no necesitas que te castiguen ni que te pongan guardias extra para hacer las cosas bien. Y al revés, si eres una persona no comprometida, pues más vale que no estés haciendo eso, ¿no? Entonces yo pienso que habían ciertas cosas innecesarias, pero también pienso que afortunadamente ha empezado a cambiar la situación, ¿no? O sea, de hace 5 años que yo terminé pediatría, 5 años, sí, como 5, 6, casi 6 años que terminé pediatría y casi 4 que terminé infecto ahorita, sí pienso que las generaciones han empezado a cambiar, las jerarquías si bien existen y son necesarias, cada vez son más flexibles, cada vez hay mejor trato, ya no hay esta como sentido de que el residente de mayor jerarquía tiene que tratar mal al residente que está abajo. O sea, creo que cada vez nos hemos dado más cuenta que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Y finalmente siempre te vas a topar con gente con la que congenias mejor que con otros, etcétera, pero creo que afortunadamente sí está empezando a cambiar la mentalidad y a volverse más amigable en el sentido de sí, tenemos que ser responsables, ¿no? Y ser estrictos, pero a la vez podemos como trabajar en equipo, ¿no? Y sí, la verdad es que no voy a negar que hubo momentos en la residencia en que sí dije, ay, no sé qué estoy haciendo, no sé por qué escogí esto, ¿no? Todos. Pues sí, claro, pero finalmente intentabas como ver a largo plazo y decir, bueno, ¿no? O sea, pues todo el mundo, no todo el mundo, pero la gente pues logra pasar por esto, logra salir por adelante y si finalmente esto es lo que quiero, pues me voy a aguantar los malos tragos, ¿no? Oye, y tú ahorita, ¿qué le aconsejarías a los que están considerando hacer la residencia de pediatría? Como, ¿qué perfil tendrías que tener? ¿Qué habilidades son valiosas en tu especialidad? Creo que sí tienes que ser una persona bastante ordenada, ¿no? Creo que el éxito mucho de la atención pediátrica sí es como el cuidado a los detalles, el orden, la organización, para que no cometer como errores que puedan llegar a ser graves, ¿no? Eso nos tachan mucho como de que somos TOC, ¿no? Pero sí creo que tenemos que ser eso, personas como bastante con atención a los detalles, organizadas, ¿no? Que hacen las cosas que a mí me costó, porque yo más bien soy distraída, ¿eh? Yo más bien tiendo a ser un poquito despistada, entonces he sido de las cosas que he tenido como que cultivar más orden en lo que hago. Y la otra cosa es, digo, suena muy bobo y muy obvio, pero que disfrutes ese contacto con los niños. O sea, sé que son algo muy... O sea, por ejemplo, a mí dentro de todo lo cansado que eran las guardias o lo frustrante que a veces era ciertas, como te digo, inflexibilidades de las jerarquías, etcétera, afortunadamente lo que siempre me
salvaba, entre comillas, es que el contacto con los niños siempre era bien bonito, ¿no? Y bien motivador, ¿no? Entonces, claro, si eres la persona que te desespera llorar a un bebé, evidentemente no estás hecho para la pediatría, ¿no? Sí tienes que disfrutar ese contacto y tener paciencia con los niños, ¿no? O sea, eso, yo me podré impacientar con otro tipo de cosas, pero la verdad es que prácticamente nunca me impaciento de que el niño llore cuando lo estoy revisando o no se quiera dejar, o etcétera, etcétera, porque entiendes que así son y porque siempre me gustó ese contacto con ellos, ¿no? Entonces, aunque suene algo bobo, si ese contacto con los niños y tienes esa paciencia, eso pues te va a sacar adelante de muchas circunstancias, ¿no? Aunque estés de malas, aunque estés cansado, aunque te hayas equivocado en algo, ¿no? Al final casi siempre te pasa que algún paciente te dice algo chistoso, algo lindo, etcétera, etcétera, que te hace reír y hace que como que pase bastante más lo demás a segundo plano. Oye, ¿sabes también? Como que he escuchado a muchas personas que dicen, ay, me gustaría hacer pediatría, pero no puedo ver a los niños sufrir, ¿no? O sea, me sería muy difícil ver a niños enfermos. ¿Tú qué opinas de ese lado? Porque yo no creo que esa es una habilidad que tienes, ¿no? O sea, obviamente todos tenemos, pues, resistencia y cuesta trabajo ver a niños pequeños enfermos, ¿no? ¿Qué tan cierta es esa frase? Sí, es de las cosas como que más escucho, ¿no? Cuando alguien se entera que soy pediatra es como, no, yo no podría, ¿no? Yo no podría ver niños sufriendo. Y creo que siempre pasa que hay ciertos casos particulares que sí te duelen más, o sea, hay ciertos pacientes con los que te encariñas mucho y que tienen historias particularmente tristes y con los que definitivamente sí sufres, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja, que eso va a suceder algunos días, pero por otro lado, pero siento que eso se compensa muchísimo con cuando los ves salir adelante, ya sabes, como que esa es una compensación tan bonita que siento que supera con creces la tristeza de los casos a los que les va mal, ¿no? Por ejemplo, en el Infantil de México hay una tradición, creo que no solo en nuestro hospital, creo que en varias, que cuando un niño con cáncer termina sus quimioterapias y ya está en remisión, por ejemplo, le hacen una ceremonia en que juntan a muchos de los otros pacientes, sus familiares, los doctores, y el niño toca una campana, así como en símbolo de que ya está curado y así, ¿no? Entonces, qué bonito. como que esas cosas padres, sí, son bien bonitas esas ceremonias. Entonces, como que esas cosas padres hacen mucho más llevable los momentos tristes, ¿no? Y la otra cosa es que, si bien es triste ver a un niño sufrir, los niños tienen como esta gran capacidad de que, aun si están enfermos, pueden ser felices, ¿ya sabes? O sea, mientras en ese momento no les duela algo y tengan a su mamá o a su papá cerca, pueden estar felices jugando y no pensando todo el tiempo, ¿no? Porque un adulto que está enfermo, aparte del dolor físico, tiene como ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿O cómo voy a afrontar económicamente la enfermedad? Y el niño, mientras en ese momento te digo, no le duele nada y tenga a su mamá al lado, ese niño puede estar tranquilo y feliz, tenga la enfermedad que tenga, ¿ya sabes? Sí, entonces, sí, lo entiendo. Y ahora te voy a decir un poco lo que a mí me da curiosidad personalmente, porque yo, por ejemplo, como infectóloga en medicina interna, pues tengo a un paciente que tiene fiebre y pues hay cierto grado de facilidad en el que le preguntas, ok, le duele la cabeza, le duele la garganta, ya ha tenido diarrea y tal, ¿cómo logras hacer diagnósticos sin tener un interrogatorio directo? O sea, si son bebés de 2 meses que no le puedes preguntar, ¿le duele la cabeza? O sea, ¿cómo desarrollas esa habilidad de integrar un diagnóstico presuntivo sin poderle preguntar cosas? Claro. Digo, creo que si bien eso es una limitación para ciertos síntomas, ¿no? Definitivamente el que no te pueda decir al niño chiquito si le duele la garganta o le duele la cabeza, etcétera, etcétera. Por otro lado, los niños son muy transparentes, ¿no? Entonces, el puro hecho de cómo los ves te dice mucho de cómo están, ¿ya sabes? O sea, igual que el adulto sí te puede contestar tus preguntas, también te puede inventar 1000 cosas, sí. Ya sea a propósito o porque él mismo está interpretándolo así, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hasta eso te puede confundir más, siento de pronto, ¿no? Y el niño es bien claro que si lo ves que está jugando, sonriendo, comiendo, por lo menos sabes que sea lo que sea, no es algo grave, ¿no? Y al revés,
Y al revés, son bien francos de que un niño que de verdad tiene algo más importante es un niño que entra al consultorio o entra al hospital y no juega, no sonríe, no come. O sea, eso que pierdes en el interrogatorio lo ganas como mucho en el simple ver al paciente y en la exploración física, ¿no? Porque también el niño, siento que es mucho más, no sé, eso, como que su expresión, su actitud, todo lo que encuentras a la exploración física te dice mucho de lo que no puedes interrogar, ¿no? Ujú. Y aparte también, las mamás también son un gran signo, ¿no? O sea, como que la mamá sabe interpretar cuando su hijo está distinto de lo que suele estar, ¿no? Entonces ellas también son un gran, si bien el bebé no te puede decir, sí hay que confiar mucho en cuando la mamá te dice, yo no lo veo bien, algo tiene distinto, esto no le noto normal, ¿no? Entonces, como las mamás conocen perfectamente a sus hijos, también en ellas te puedes apoyar un chorro para detectar estos como pequeños cambios que pueden ser importantes. Oye, y a veces también, hablando de las mamás, a veces también dicen eso, ¿no? Que los pediatras no son los médicos de los niños chiquitos, sino acaban siendo los médicos de los papás o de las mamás que están angustiadas. Y muchos dicen eso también. Yo haría pediatría, pero no quiero lidiar con las mamás nerviosas, entonces Ya. prefiero no ser pediatra. ¿Tú, cuál es tu experiencia con eso? Pues mira, tiene su lado de verdad, ¿no? Ciertamente, creo que uno, hay que ser bastante empáticos, ¿no? Ujú. Voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco bobo, pero uno de mis perritos, antier estaba enferma, estaba vomitando y no quería comer y yo estaba súper angustiada y así como que pensé, ay, si yo con un perrito me siento tan, estresada de que esté enferma, o sea, ¿cómo se sentirá una mamá cuando su hijo está enfermo, aunque tú Claro. como médico digas no es nada grave, ya sabes? O sea, ¿cómo se siente cuando vomita o cuando tiene fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que uno hay que ser empático y entender que es normal que los papás estén preocupados por sus hijos. Al revés, qué bueno. A mí me rompería el corazón el aspecto contrario, como de los, por ejemplo, abuelitos que ya nadie les Sí. hace caso, ¿no? O sea, por lo menos aunque puedan ser un poco insistentes y de repente dices, ya, tantas preguntas, ¿no? Al revés, creo que es bonito saber que se están preocupando por el niño, ¿no? Y que están al pendiente de él, ¿no? Entonces creo que hay que intentar ver las cosas un poquito desde su punto de vista. Sí es cierto que, sobre todo, si haces pediatría privada, sí tienes que ser flexible y estar hasta cierto punto dispuesto a contestar llamadas, a contestar mensajes. Y creo que cada quien acaba poniendo sus límites de a qué hora y para qué cosas. Y también puedes explicarles a la gente de, ok, si es algo grave, sí, llámame. Si es algo que no es urgente, sí, porfa, ¿no? A lo mejor respeta tales horarios, pero al menos en pediatría privada sí tienes que tener cierta flexibilidad a contestar llamadas, mensajes, etcétera, a distintas horas. Y al menos, no sé si es que yo he tenido suerte, pero la mayoría de mi experiencia con mamás y papás es buena. Ya sabes, o sea, siempre te toca la persona con la que te llevas menos mal, pero al menos mi experiencia personal con la mayoría de mamás y papás es que me llevo muy bien, es gente muy agradecida, es gente muy linda, gente con quien inclusive pues desarrollas una amistad, ¿no? Entonces siempre va a haber con quien no haces clic, pero yo diría que el global de mi experiencia con papás y mamás no es malo, sino todo lo contrario, y gran parte es ser empático, y si sabes, creo que comunicarte bien, pues las cosas fluyen, ¿no? Bueno, pero entonces esas dos son características también muy importantes en pediatría, ¿no? O sea, el tratar de ponerte en el lugar del papá y ser paciente, como acabas de decir, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, pensar que es totalmente natural que un papá sea preocupón con la salud de su hijo, ¿no? Oye, ahora te voy a hacer otra pregunta a lo mejor un poco complicada, porque, por ejemplo, yo como internista, pues desarrollo un raporto, que es esta conexión directa con el paciente, en el que entablas una relación con él. Y yo, por ejemplo, pues con los pacientes que tengo que he tenido, pues con muchos de ellos se siembra pues una relación como muy bonita directamente con el paciente, ¿no? ¿Cómo es pediatría en ese sentido en el que no sé cómo se da ese rapport y esa conexión
pacientes, sobre todo un niño pequeño que ve a muchos adultos, ¿no? ¿Cómo es eso en pediatría? Pues mira, aparte de que, como te decía, obviamente aquí un poco ese reporte es con los papás, ¿no? Y acabas desarrollando como una buena relación con los papás. Con el propio niño suele depender mucho de la edad, ¿no? Como dices, o sea, con los bebés más chiquitos, pues tú te encariñas con ellos, pero finalmente ellos todavía no te reconocen o recuerdan, ¿no? Sobre todo los primeros meses. Casi siempre lo que pasa es, los primeros 6 meses de vida son muy dóciles, o sea, el bebé se deja que lo revises, que lo desvistas, lo vistas, lo voltees, etcétera, etcétera, y casi siempre abajo de los 6, 8 meses son súper dóciles. Luego viene esta etapa como un poquito más complicada, como entre los 8 meses y los 2 años, que es cuando les da miedo el pediatra. Y hay niños que no, hay niños que se portan bien y que no te tienen miedo, etcétera, etcétera. Hay otros en los que sí batallas un poquito más porque justo es la edad en que tienen ansiedad de separación, entonces que la mamá los deje y tú les empiezas a tocar, se estresan, entonces también es una edad en que tú les vas agarrando cariño, pero ellos todavía te tienen un poquito de miedo, pero usualmente conforme van creciendo, después de los 2, 3 años, que ya te reconocen más, que ya empezaron a darse cuenta que pues tú, ¿no? Que tú los ayudas a curarse, etcétera, etcétera, sobre todo si los papás también favorecen eso, ¿no? El que te vean como alguien positivo en su vida, ¿no? O sea, a mí no cuando de pronto alguna mamá dice, si te portas mal te voy a llevar a que te inyecten, es como, no, a mí no me echen la culpa, ¿no? O sea, yo no soy la mala del cuento aquí, ¿no? O sea, más bien el chiste es que los papás también te ayuden a que ellos entiendan que el doctor es el que te ayuda a que estés bien y te cures, ¿no? Y cuando eso sucede, es eso, ya después de los 2, 3 años que te van reconociendo y ya se van volviendo más, pues, como tus amigos, ¿no? Y de hecho, es como una de las cosas que yo también más disfruto, sobre todo con la pediatría más como del niño sano, es que los vas viendo crecer, ¿no? O sea, entonces es súper padre que el niño que viste desde recién nacido y de bebito, de pronto ya lo ves como cómo camina, cómo habla, entra a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese seguimiento de los niños de cómo van creciendo también es muy disfrutable. Oye, ¿y cómo le haces tú para lidiar? Porque yo siento que en la época en la que vivimos ahorita, pues los médicos tenemos que lidiar con mucha desconfianza, ¿no? De nuestros pacientes. ¿Cómo le haces tú personalmente para lidiar con la desconfianza que a veces los papás tienen con los doctores en esta época? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que desde el principio tomarse mucho tiempo para explicar cosas es clave, ¿no? O sea, la verdad es que yo casi siempre cuando doy consulta me tardo, ¿no? O sea, yo sí soy de que mis consultas duran 1 hora o lo que sea, pero porque usualmente sí me trato de tomar mucho tiempo en explicar las cosas desde el principio, aunque parezcan cosas sencillas, ¿no? No sí, tiene tal cosa, le voy a prescribir esto, tenga, ¿no? Sino, a ver, esto es normal, ¿por qué? El bebé cuando va creciendo pasa esto, explicarles mucho de cómo son los procesos fisiológicos del cuerpo, ¿no? O sea, siento que es de las cosas que les da confianza a los papás, ¿no? Explicarles qué es lo normal en el crecimiento, cómo te das cuenta si algo es o no es normal, ¿no? Entonces, ir como mucho comunicándote y explicándoles todas las cosas que ellos van percibiendo, creo que les da confianza y propicia una mejor relación, ¿no? O sea, como te digo, siempre van a haber excepciones, desgraciadamente, pero creo que mientras más desde el principio tú le inviertas algo de tiempo a explicar y dialogar y también a escuchar la perspectiva del otro, ¿no? O sea, me ha pasado, no sé, luego nos pasa en este tiempo como con los papás que dudan de las vacunas o que están en contra de las vacunas, ¿no? O sea, algunos, si todavía no tienen, o sea, es normal que tengan dudas de que escuchan y leen cosas por acá y por allá, etcétera, etcétera. Entonces, si te tomas algo de tiempo como primero en escuchar de dónde vienen las dudas, etcétera, etcétera, y luego como poner tu conocimiento, creo que favorece bastante como la confianza y la buena relación. Oye, ¿y si de verdad hay mucha resistencia de la gente a vacunarse? Bueno, en México todavía es algo que van haciendo. Definitivamente no tenemos la frecuencia de duda contra las vacunas que existen en países europeos o en Estados Unidos, ¿no? En México es mucho menos frecuente, afortunadamente, pero sí empieza, pues finalmente
todo lo que viene de Estados Unidos, de otros países donde son más importantes estos movimientos, sí empieza a colarse, ¿no? A través de redes sociales, de cosas que la gente escucha o lee en internet, empiezan un poquito más a filtrarse las dudas y muchas veces no es un rechazo absoluto, ¿no? O sea, creo que todavía afortunadamente es poco frecuente el que tiene un rechazo absoluto a todas las vacunas. Suele ser más frecuente híjole, creo que las vacunas sí están bien, pero siento que son muchas, o siento que todavía es muy chiquito, o te preguntan a lo mejor, ¿cuál es más necesaria y cuál no tanto para ponerle solo las que son, entre comillas, más necesarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que un rechazo absoluto, de pronto hay dudas de cantidad, de edad, etcétera, etcétera. Ajá. Oye, y dentro de tu residencia de pediatría, ¿tú cuáles crees que fueron como los retos más difíciles que enfrentaste o las dificultades más grandes que tuviste que pasar? Ok. Yo creo Hasta respiras profundo para contestarme. Para pensar en la respuesta, ¿no? Creo que es un reto, o sea, el agotamiento, o sea, sí por lo pesado de las guardias, de pronto si llegas a un grado de agotamiento físico como bastante intenso, ¿no? O sea, días que sí dices como, yo no me imaginaba que este grado de cansancio existe, ya sabes, ¿no? Entonces, sí, el agotamiento físico es uno de los retos importantes. También el cansancio emocional cuando se juntan de este tipo de casos que platicábamos, que sí son tristes, ¿no? De niños con los que te encariñas y a lo mejor no les está yendo bien o inclusive fallecen, etcétera, ¿no? Entonces a veces hay este cansancio físico y este cansancio emocional. Y más también, aquí haciendo como un pequeño paréntesis, porque obviamente si haces tu especialidad en un hospital de tercer nivel, obviamente lo que estás viendo es los casos pues graves y tristes, ¿no? Igual que te pasa a ti como internista, etcétera, etcétera, pero eso no significa, y siempre hay que tener en la mente, eso no significa que toda la pediatría es así, ¿no? O sea, de hecho, la mayor parte de la pediatría es alegre, ¿no? Afortunadamente todavía la mayoría de los niños son niños sanos, ¿no? Pero vaya, dentro de los retos está eso, el agotamiento físico, el emocional, y también siento que a veces como algo que no sé qué tanto es para todo mundo, pero a mí me pasaba. Yo soy soy un poquito intransigente hacia mí misma en cuanto a no tener como errores en lo que hago, sobre todo en lo profesional. Entonces, cuando entras a algo totalmente nuevo, una especialidad que apenas estás aprendiendo y que aparte estás pues cansado, bajo mucha presión, etcétera, y de pronto cometes algún error que afortunadamente, porque tienes a alguien encima de ti, normalmente es algo que alguien más logra detectar, subsanar, etcétera, etcétera, aun si no pasa a mayores, como de, ay no, ¿cómo no me di cuenta de que este niño empezaba a tener este dato? O cómo no me di cuenta de esto, ya sabes, o sea, un poquito como a veces el ser duro contigo mismo de las cosas que todavía no aprendes o que todavía no haces bien, ¿no? Uh-huh. Y la culpa, ¿no? O sea, y lidiar con la culpa de no estar seguro si cometiste un error, si lo hiciste bien, sí, lo entiendo. Y para ti, ahorita, ¿tú te sientes completamente llena con pediatría? ¿Cuál fue como tu conclusión después de todo esto que tuviste que estudiar? ¿Sientes que sí fue el camino correcto para ti? Sí, definitivamente. O sea, sí me hubiera gustado que algunas cosas en mi residencia fueran diferentes y creo que sí, definitivamente hay muchas cosas del sistema de educación médica en México que tienen que cambiar y que no me gustaría justificar. Pero no me arrepiento. O sea, hoy en día sí me hace muy feliz tanto ser pediatra, ¿no? Porque eso, o sea, sigue existiendo esta cuestión de que finalmente eso, o sea, estos niños que tienen toda su vida por delante, cuando logras, a mí no me gusta, nunca he sido mucho de esta retórica de salvar vidas, porque siento que no somos, o sea, que todo es trabajo en equipo y tú simplemente pones tu parte para que un paciente pueda recuperar su salud, ¿no? Así es. Pero al menos participar en ese proceso de recuperar la salud en un niño y que pueda volver a tener una vida sana es súper satisfactorio. Por ejemplo, me viene un ejemplo a la mente, terminando la especialidad de
ya de infectología pediátrica. Estuve unos meses trabajando como voluntaria en un hospital en Chiapas, en una zona que está como entre los Altos y la selva de Chiapas. Trabajábamos con población predominantemente indígena, celtal, y desgraciadamente en esa zona hay mucha desnutrición infantil, y me tocó tener hospitalizados varios niños con desnutrición grave, con kwashiorkor, que de hecho llegaban gravísimos, ¿no? Pero, y aunque era súper feo verlos así, porque dices, no es posible que en pleno siglo XXI en México tengamos niños con desnutrición grave, había un momento más o menos como en la segunda semana de estar hospitalizados y que ya estaban empezando a mejorar su estado nutricional, había como un día en que los veías que empezaban a sonreír y que al día siguiente empezaban a jugar, ya sabes, porque un niño desnutrido grave es un niño que no sonríe, no juega, no nada, ¿no? Y llega un punto en que se empiezan a recuperar, y un día llegas y al revisarlos empiezan a sonreír y dices, ay, ya es otro niño, y al día siguiente lo ves que ya se empieza a jalar de los barrotes para pararse, y al día siguiente ves que ya está jugando con la mamá, ¿no? Entonces, de verdad que eso son cosas como que no tienen precio, ¿no? Y también haber escogido infectología, siento que es una especialidad también de la que nunca me voy a aburrir, ¿no? Entonces, aunque creo que hay cosas que debieron ser diferentes en el camino, definitivamente no me arrepiento y sí me siento completa con lo que hago. Oye, ¿y la mayoría de los pediatras ahora cómo es? ¿Escogen una subespecialidad también, como medicina interna? ¿O si hay mucha gente que se queda con pediatría general? Porque yo he visto, por ejemplo, que muchas especialidades han evolucionado a casi siempre irse a subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, medicina interna. Mientras que hay otras que no tienen tantas subs, como por ejemplo ortopedia o ginecología. O sea que no, por supuesto hay mucha gente muy capaz que está haciendo subs, ¿no? Pero ¿cómo es pediatría? Creo que en pediatría estamos un poco intermedios, ¿no? O sea, no es tanto como medicina interna, que la gran mayoría de gente hace una subespecialidad, pero cada vez más en los últimos años hay más interés de sí hacer subespecialidades, ¿no? Entonces creo que vamos un poco hacia ese caminito, que también tiene creo que es una espada de doble filo, ¿no? Porque aunque es muy padre que si una subespecialidad te encanta poder como aprender más de eso y ser súper bueno en eso, como que el pediatra general sigue siendo básico, ¿no? Finalmente, la gran mayor parte de la pediatría fuera de los hospitales de tercer nivel es pediatría general, es niño sano, son enfermedades comunes, es el seguimiento integral del niño, ¿no? Entonces, también creo bastante que los pediatras, aunque tengamos una subespecialidad, como que la mayoría no nos olvidamos de la pediatría general, ¿no? O sea, seguimos haciendo mucha pediatría general, ¿no? Que creo que sigue siendo, pues, el corazón de la pediatría, ¿no? Ser pediatra, aunque te definas más por uno u otro lado, y creo que más si te gusta la investigación, ¿no? Si te gusta la investigación, sí hace mucho más sentido a lo mejor hacer una sub, pero la parte clínica sigue siendo mucho la pediatría general. Porque en medicina interna, por lo menos donde yo me entrené, es casi, pues es rarísimo que alguien se quede solo como internista. O sea, es casi hasta mal visto, ¿no? Así, pero ¿por qué solo quieres hacer medicina interna de verdad? Eso también me da curiosidad. ¿Y cuál sería, si realmente hay una necesidad en el país? Obviamente necesitamos muy buenos médicos, porque ya lo he dicho antes también aquí, o sea, necesitamos buenos médicos en todos lados, ¿no? Pero la necesidad sí sigue siendo más de pediatras o de pediatras subespecializados. No, la necesidad sigue siendo más de pediatras generales, ¿no? Finalmente, cuando uno está en un instituto, ahí ves la necesidad del subespecialista, y también quien se forma en un instituto es más probable que le acabe llamando la atención la cardio, la nefro, etcétera, y se acabe decidiendo por una subespecialidad, pero la principal necesidad en el país sigue siendo la del pediatra general, ¿no? Sí hay ciertas subs, por ejemplo, el neonatólogo obviamente es de los que siguen, de los que se necesita una gran cantidad, etcétera, pero todavía la necesidad más fuerte es de pediatras generales. Y de hecho, como de lo que estabas diciendo, que como que hace falta que también hayan buenos internistas y bueno de todo, creo que precisamente una de las debilidades del sistema de salud de México es que hemos dejado muy de lado al médico general. Perdón que me salga tantito de la pediatría general, pero creo que viene al caso con el tema. Creo que, o sea, comparando con otros países, por ejemplo, el año pasado estuve haciendo una maestría en Inglaterra, y justamente el NHS, el Sistema Nacional de Inglaterra, que es como de los a nivel mundial y que tiene una muy buena calidad, precisamente
una de las cosas en las que se basa es en sus médicos de primer contacto, ¿no? En el que sería como el médico general. El médico general tiene una muy buena formación, es el que ve la gran mayor parte de los padecimientos a sus pacientes y también está bien remunerado económicamente, ¿no? Allá no implica económica el no ser especialista, ¿no? Entonces, creo que justamente de las cosas que tenemos que mejorar muchísimo en nuestro sistema de salud es darle un papel más fuerte tanto al médico general como a las especialidades troncales, que al final son los que resuelven la gran mayor parte de los problemas de salud del país. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que mi experiencia también al estar en Canadá es el mismo. O sea, los médicos familiares, los médicos generales son realmente los que son la mayor parte responsables de la salud de las personas, y nosotros como subespecialistas en algo muy específico tenemos una intervención clave, y realmente los que llevan a los pacientes por esta parte de medicina preventiva, que estén vacunados, que no tengan obesidad, todas esas cosas, la forma de prevenirlas es con buenos médicos generales y buenos médicos familiares, ¿no? Tienes mucha razón. Oye, Almu, una última recomendación que le quieras hacer a aquellos que estén considerando pediatría y que nos estén viendo. Pues mira, hay una frase que me dijo un muy buen amigo hace tiempo, que es que cuando tomas una decisión tienes que validarla, ¿no? Entonces, sí, definitivamente decidir ser pediatra tiene sus retos fuertes. Digo, creo que como la mayoría de hospitales de especiales en medicina en general es una carrera muy retadora, pero bueno, pediatría con sus retos fuertes en particular como los que hemos platicado. Y lo importante es que si tomas esa decisión de querer ser pediatra, lo importante es validarla, ¿no? O sea, que sea lo que decidas en tu vida, lo hagas bien, ¿no? O sea, esa validación de tu decisión se hace día a día, ¿no? En tu compromiso día a día con lo que haces, ¿no? Entonces, si toman esa decisión, el chiste es que la validen con sus acciones todos los días, ¿no? Está muy bonito eso. Oye, Almo, pues muchas gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Me dio mucho gusto además ponernos al corriente y platicar un poco nosotras dos. Que estés muy bien, cuídate mucho. Tú también, Armel, gracias. Bye. Gracias por el espacio. Bye.